Ay, querido, no sé cómo tienen el contrato. Yo acá el contrato lo tengo en dólares, chicos, sorry. Bueno. A ver, nos visita, gracias, Ariel Dabá, miembro de Mejorar, dirigente de Cambiemos. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias por tu tiempo, Ariel. ¿Cómo ves el tema de la política con el tema de la economía? ¿Influye esto? ¿Complica la economía? No sé si la palabra es complica. Creo que sí hay que admitir que hubo una crisis de confianza y que eso generó esta pequeña corrida con el dólar que se disparó en las últimas semanas. Pero me parece que el presidente salió con un mensaje contundente, salió un poco con el mensaje que hacía falta, ¿no? Ayer Para calmar un poco la situación. Y no solo con un discurso, sino con medidas que me parece que tienden a nivelar un poco la situación y a mostrar que se puede dar una respuesta desde la política, como vos me preguntabas recién, y sobre todo conteniendo, ¿no?, a las personas más vulnerables, que me parece que es el punto más importante del anuncio del presidente ayer, que son estos refuerzos, ¿no?, para las asignaciones universales y el tema de cuidar el precio de los alimentos y que la inflación no impacte tanto en los que menos tienen. es que la inflación impacta tanto, bueno, impacta en todo, pero te digo que es difícil. O sea, yo quise hacer las compras, quise ir al supermercado, no pude hacer la compra porque no tenían precios. O sea, está todo muy complicado, repercute y sobre todo, bueno, en la clase media, clase baja y en los jubilados, ¿no? Eso es un tema bastante complicado. Así es. Yo creo que repercute en todos. Creo que la inflación es muy antipática, es una medida que siempre complica a los que menos tienen más que nada. Por eso estas medidas, ¿no?, sumadas a otras como las tarifas sociales, como las tarifas de transporte también especiales. Me parece que los argentinos tenemos que de una vez por todas terminar, ¿no?, con la inflación. Me parece que es una lucha de todos nosotros, no solo del gobierno que está ahora. La verdad es que estamos conviviendo hace por lo menos 20, 30 años con inflaciones, hiperinflaciones y más tiempo también. Pero ¿y nosotros cómo podemos hacer para combatir, más que buscar y caminar y ver precio, Ariel? Lo más importante es que el gobierno haya tomado la decisión finalmente de terminar con el déficit fiscal. Me parece que esa es una de las batallas más grandes y me parece que es una decisión muy acertada que tomó el gobierno de adelantar las metas, de reducir ese déficit, que para que la gente entienda lo que estamos diciendo es que el Estado no gaste por encima de sus posibilidades, ¿no?, que es lo que genera esta necesidad tan acuciante de salir a buscar dinero en el exterior para financiar, ¿no?, ese exceso de gasto público. ¿Y va a bajar la inflación el año que viene? Esperamos que sí, y que lo haga fuertemente. Creo que con este adelantamiento de las metas fiscales, creo que el año que viene podríamos bajar incluso más de 10 puntos la inflación, que es un número bastante importante y que me parece que va a tender a aliviar y a que empecemos a ver, ¿no?, la luz al final del túnel, que es lo que todos estamos esperando ver. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. ¿Y te parece que será factible? Porque la gente está como descreída. Por supuesto, y tiene todo su derecho, ¿no? Son demasiados años, ¿no?, de políticas erráticas, de que el Estado despilfarre, de ver que la política no se ajusta, que es otra de las medidas que el presidente anunció, que es que finalmente también la política haga su ajuste, no solo la gente, como decías vos, la clase media, la clase baja, sino que también se reduzca un poco el gasto de representación política, que así sea simbólico, me parece que es una muy buena imagen para dar y que es una decisión correcta. Sí, está bien. Nico, querido. Sí, Ariel, buen día. Vos recién dijiste que no hablas de crisis, sino de complicaciones debido a una crisis de confianza. Primero, ¿a qué se debe esta crisis? Y segundo, ¿por qué es que siempre las causas son externas y nunca de un mal manejo de la política? Yo creo que el ministro del Interior el otro día cuando habló fue bastante autocrítico, no solamente se le echa la culpa a la situación externa, que por supuesto que es muy significativa, el aumento de tasas en el exterior y todas las cosas que están pasando en el mundo perjudican bastante a la Argentina y complicaron el panorama, pero también el ministro Frigerio habló también de errores no forzados, ¿no? Algunos errores hemos cometido como gobierno, como fuerza política, que no está mal admitirlos, que no está mal corregirlos. Creo que estamos a tiempo de evitar un mal mayor y de salir adelante de una buena vez, ¿no?, que es lo que todos estamos esperando. ¿Y el oficialismo está dispuesto a un diálogo, a abrirse? Por supuesto, y creo que el ejemplo más significativo de eso es el presupuesto. Por primera vez, casi te diría en la historia, que se está negociando un presupuesto con casi todo el arco opositor antes de presentarlo en el Congreso. Eso me parece que habla mucho, ¿no?, de la voluntad dialoguista que tiene este gobierno, que siempre la tuvo, ¿no?, que siempre la tuvo dialogando con los gobernadores, atendiendo las demandas de las provincias. Me parece que no es menor el dato del presupuesto, creo que va a ayudar a que el año que viene tengamos un presupuesto saludable. Sí, sí. Pero ¿y cuándo ves que se mejora un poquitito la economía?
Yo creo que el resultado va a ser casi inmediato en términos del dólar. Creo que es evidente que el dólar ya aparentemente llegó a su techo. El Banco Central también tomó las medidas que tenía que tomar. Esto es importante que lo digas, porque la gente dice, no, el dólar va a subir a 45. Viste que la gente, acá pensamos en dólares y la gente se siempre tenemos ese miedo y a veces eso funciona un poco como una profecía autocumplida, ¿no? Todos vamos a comprar dólares porque pensamos que va a subir y cuando hacemos eso hacemos que suba. Pero me parece que las medidas que tomó el Banco Central de aumentar la tasa de interés, que para que la gente lo comprenda bien, significa que si uno se queda en pesos y pone un plazo fijo en el banco, probablemente le vaya un poco mejor que si compra dólar. Así el dólar sube un poquito más, porque la tasa de interés, que es ese interés que nos paga el plazo fijo, es bastante atractiva y es bastante más alta de lo que se espera que suba el dólar. ¿Te parece que la gente va a ahorrar en pesos? Me parece que sería una decisión sensata, me parece que la tasa es atractiva. Yo lamentablemente no tengo dinero de sobra, pero si lo tuviera, sin duda pondría hoy un plazo fijo. ¿Sí? ¿Pondrías un plazo fijo? Viste que acá es como una manía que tenemos todos de ir y cuando se tienen 2 pesos, ir y comprar dólares. Es un componente cultural, creo que es una tendencia que tenemos los argentinos y por algo la tenemos, ¿no? Creo que en la historia ha pasado varias cosas que un poco justifican, ¿no?, que tengamos ese comportamiento. Por eso algunos han instalado el tema de la dolarización, pero es un debate que no tiene sentido. Pero creo que somos el único país en el mundo, no creo que haya otro país que tengamos esta manía. De hecho, hay un dato que es muy significativo de que Argentina es el tercer país en el mundo con más dólares en billetes. El primero es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es Argentina. Siendo que Argentina no representa económicamente ese volumen. Más todo lo que tienen guardado de toda la que se llevaron y no sabemos dónde está. Dios mío. Carlitos. Sí, hola Ariel, buen día. Hay números que tal vez no son muy optimistas como lo es el gobierno. El INDEC ha manifestado que la actividad económica cayó el 6,7% y la industrial, donde estuvo ayer el presidente de la Nación, el 5,7%. Y hay 2 metas que todavía el gobierno no pudo cumplir y que afectan este nuevo presupuesto. Uno es la inflación, que ya se estima en cerca del 42%, y la otra es lo que está pasando en la plaza financiera. Parecería que las finanzas en este país se manejan independientemente de todas las acciones que está haciendo el gobierno, incluso con el Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con eso? Mirá, es buena tu observación y la verdad que hay que ser sinceros y no hay que mentir, no hay que ocultar los números como se ha hecho en otra época. La verdad es que es probable que los números en los próximos meses sean antipáticos, como vos decís, que haya un crecimiento de la pobreza, que creo que es el número que es el más importante, que la inflación también se presente en un número muy significativo este mes, sobre todo por el ajuste cambiario, ¿no?, que enseguida se traslada a precios y que afecta a la canasta. Pero como decíamos antes, lo importante es que se contenga a las personas que más lo necesitan para que no se caigan, para que puedan seguir consumiendo en el mercado y que podamos contener la crisis social, que me parece que es lo más importante. Sí, creo que es muy importante y que es un momento de dar un mensaje de unión para los argentinos, porque para no entrar en pánico y que no haya caos. Sí, Mati, querido. Te lo escuchaba Ariel, él tiene un discurso conciliador, un mensaje esperanzador tal vez a largo plazo, pero cuando uno va a la realidad, porque esto también está en los discursos y los ejemplos de la vida diaria, encuentra que él habla de un refuerzo de la ayuda social. Es cierto, se van a dar 1.200 en septiembre, 1.500 pesos en diciembre, pero hablando de esta economía dolarizada, son menos de 40 dólares en tal caso, por mes. Hablamos de la educación pública, hace muy poco hubo una marcha defendiendo la educación pública. Es decir, hay todo un contexto que golpea al discurso que dio el presidente. ¿No es un poco contradictorio esto de hablar de un plazo fijo, por ejemplo, cuando muchos de los ministros o exministros tienen la plata en dólares y la tienen afuera? Entiendo lo que decís, entiendo lo que apuntás y creo que también, como en todas las cosas, siempre se mezcla lo político, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de la crisis universitaria y de la disputa salarial que hay, que además es una disputa que probablemente se traslada a otros sectores, porque cuando hay inflación y cuando sube el dólar siempre hay conflictos salariales. Pero siempre en estas cosas también se mezcla lo político. Por ejemplo, el caso de las universidades, que es uno de los que mencionaste, no hubo un recorte presupuestario significativo. Lo que sí hay es una disputa salarial que es válida, pero siempre se pone un discurso, por ejemplo, de que la universidad pública está en peligro, de que este gobierno quiere afectar esa independencia y ese gran valor que tenemos los argentinos, que es la universidad pública, y cuando nunca se dijo. Entonces, suelen ser consignas políticas que aparecen en estos conflictos, porque obviamente la oposición juega, la oposición huele sangre, ¿no? De alguna manera ve que
el gobierno está con algunos problemas económicos y busca perjudicar. Pero vos no crees que el problema universitario es real? Creo que es importante, creo que es real, creo que el presupuesto universitario nunca es suficiente cuando hablamos de educación, pero si uno va a los números ve que se indexó el presupuesto universitario por encima de la inflación. Sí hay una subejecución, que eso es real y está admitido de ese presupuesto, y hay una disputa salarial como hay en todos los sectores, pero no está en cuestión la universidad pública bajo ningún concepto. Bueno, eso es importante. Discúlpame, Ariel, ya lo despido. Gracias, Ariel, No, por por haber venido. Tenemos un último momento, Carlitos.